¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el hombre más silencioso de una institución guarda un secreto que podría derrumbarla por completo? No es el que más habla, ni el que más exige. Es el que escucha, el que observa, el que recuerda cada cable tendido, cada error corregido a tiempo, cada silencio que esconde una decisión sucia. Esta es la historia de Fernando Barragán, un ingeniero eléctrico que dedicó 25 años de su vida al corazón energético del gobierno mexicano en los años 70. Un hombre que no necesitaba reconocimiento, pero sí respeto. Y un día, sin previo aviso, le quitaron todo. O al menos eso creyeron. Cuando le informaron que su puesto había sido eliminado por motivos de reestructuración, no hizo preguntas. Asintió, recogió sus cosas y salió del edificio. Ni un solo gesto de rencor. Lo que sus jefes no sabían era que acababan de encender el generador de una tormenta. Porque Fernando, callado, meticuloso, había visto demasiado. Y no solo tenía memoria, tenía pruebas. Lo habían retirado como a una pieza vieja de maquinaria. Pero olvidaron que sin esa pieza, todo el sistema colapsa. Esta es su historia. Y no querrás dejarla a medias. Las señales del desplazamiento no llegaron con estruendo, sino con un goteo lento y constante de gestos aparentemente inofensivos que, juntos, formaban una tormenta silenciosa. Fernando lo notó por primera vez cuando, tras una sesión habitual de revisión de planos en la sala de servidores, encontró su tarjetón de acceso desactivado para ciertos niveles de seguridad. Consultó con el nuevo coordinador de área, un joven recién llegado de Monterrey con acento corporativo y un doctorado en administración energética, quien le respondió con una sonrisa rápida que era un ajuste temporal del sistema. Fernando no discutió, solo observó, y como siempre, anotó en su libreta. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar caras nuevas a los pasillos. Ingenieros subcontratados, técnicos con uniformes impecables y carpetas llenas de protocolos recién redactados. El lenguaje cambió. Ya no se hablaba de voltaje, carga, resistencia o derivaciones. Ahora todo era rendimiento operativo, optimización de recursos y transformación institucional. La experiencia fue reemplazada por diapositivas. Y los informes que antes pasaban primero por las manos callosas de Fernando, ahora eran firmados por funcionarios que jamás habían pisado una planta eléctrica. Un día, al revisar el cronograma de mantenimiento del sistema de distribución de Palacio Nacional, Fernando detectó algo imposible. Aparecían registradas 3 inspecciones a la caja reguladora de emergencia, una que, por ubicación, solo conocía con exactitud. Sabía que nadie más la había tocado. Se acercó al archivo físico, pidió los reportes firmados y los encontró. Sellos, rúbricas, incluso fotografías. Todas falsas, pero bien hechas. Alguien estaba inflando informes. Y no para cubrir negligencia, sino para justificar un gasto. Ese mismo mes, el gobierno anunció con bombo y platillo un nuevo contrato de mantenimiento con una empresa privada llamada Enertech Solutions, especialista en eficiencia estructural para grandes infraestructuras públicas. Fernando la buscó en el directorio empresarial. Creada hacía 8 meses. Dirección: una oficina compartida en la colonia Roma. Socios: reservados. Página web: genérica. No aparecía ninguna relación directa con funcionarios actuales, pero algo no cuadraba. El contrato asignado superaba por el triple el presupuesto habitual. En su silencio, Fernando empezó a trazar conexiones. Anotó nombres, fechas, montos. Comparó firmas. No dijo nada en voz alta, pero su archivo personal comenzó a crecer. Marta, su antigua asistente que ya había sido reasignada a otro departamento, pasó a verlo una tarde y le preguntó si aún dormía tranquilo. «Duermo como siempre», dijo él, «porque cuando uno ha construido la red desde abajo, también sabe dónde están los puntos de ruptura». Lo que Fernando no sabía todavía era que la ruptura ya había empezado, y que sería la única persona con el plano completo. El hallazgo de Enertech Solutions no fue un accidente. Fue el inicio de una grieta que, al ensancharse, reveló una red entera de irregularidades cuidadosamente maquilladas. Fernando, con su estilo meticuloso y casi obsesivo, comenzó a revisar contratos antiguos, cotejando fechas con reportes de mantenimiento y documentos internos que él mismo había archivado durante años. A medida que cruzaba datos, emergía un patrón inquietante. Empresas de reciente creación, todas con nombres técnicos similares, todas con direcciones dudosas, y todas vinculadas a contratos aprobados en tiempo récord por el mismo grupo de funcionarios. Había uno que aparecía con frecuencia, el subdirector administrativo, Ernesto Salgado,
una figura silenciosa pero influyente, conocido por evitar la prensa y por tener amigos en los círculos financieros del régimen. Una mañana, Fernando revisó un expediente digital con acceso restringido que, por descuido o arrogancia, no había sido bien protegido. Encontró registros de pagos periódicos a Técnica del Valle S.A., otra empresa especializada en consultoría energética. Lo alarmante no era solo el monto, más de 5 millones de pesos en menos de un año, sino el hecho de que varios de esos pagos estaban firmados electrónicamente por una secretaria que ya no trabajaba en la institución desde hacía 6 meses. Había documentos alterados, firmas copiadas y fechas que no coincidían. Era una operación cuidadosamente armada, pero no perfecta. Esa noche, en su casa, Fernando desplegó sobre la mesa del comedor una serie de carpetas etiquetadas por colores. Cada color representaba un nivel de conexión. Verde para los contratos dudosos, rojo para los funcionarios involucrados, azul para las empresas pantalla. Lo acompañaba su viejo radio portátil encendido en una estación de noticias, como si el mundo exterior pudiera confirmar lo que él estaba descubriendo por dentro. Andrea, su esposa, le sirvió un café sin decir palabra. Después de casi 40 años juntos, entendía que cuando sacaba aquellas carpetas, era porque algo grave se avecinaba. Al día siguiente, decidió visitar discretamente a un antiguo compañero de armas, el coronel retirado Ramiro Esquivel, ahora funcionario en la Subsecretaría de Inteligencia Financiera. Se reunieron en un café discreto del centro, entre tazas de porcelana antigua y un fondo de bolero sonando bajo. Fernando le deslizó un sobre con copias de algunos documentos clave y dijo sin rodeos: «Aquí hay robo». Disfrazado, inteligente, pero evidente. No sé cuán arriba llega, pero no empieza en el piso bajo. Ramiro, sin mirar el sobre, respondió: «¿Estás seguro de lo que haces?» Hace 25 años ayudé a evitar un incendio eléctrico en el Congreso. Nadie me preguntó si tenía miedo. Solo actué. Hoy hago lo mismo. De regreso a casa, Fernando supo que ya no había vuelta atrás. Su silencio estratégico se había transformado en acción. Pero lo más impresionante era que aún no había disparado su bala más certera. El archivo negro, un microfilm sellado desde 1968, donde guardaba todos los accesos, claves y rastros digitales de cada modificación hecha en los sistemas durante más de 2 décadas. Nadie sabía que existía. Y quien había intentado borrarlo del sistema no contaba con eso, porque para manipular una red, primero hay que entenderla. Y en ese tablero, Fernando era el único que conocía el cable que, al desconectarse, haría caer a todos. Con el sobre entregado a Ramiro y los documentos clave ya respaldados en su archivo negro, Fernando sabía que el tiempo de las conjeturas había terminado. Ahora venía el momento del primer movimiento, el más delicado: lanzar una señal sin revelar aún todas sus cartas. Se levantó temprano el lunes siguiente, planchó su camisa blanca con el mismo cuidado que cuando aún trabajaba de turno en la planta central, con una parsimonia casi ritual, encendió su vieja máquina de escribir. No confiaba en redactar algo tan importante en una computadora conectada a Internet. Las paredes, decía él, ahora tienen ojos que parpadean en silencio. Redactó una carta dirigida a la Dirección de Auditoría Gubernamental, firmada bajo seudónimo, y adjuntó una copia parcial de los documentos que vinculaban a Ernesto Salgado con 3 empresas fantasmas, incluyendo los pagos duplicados por mantenimiento preventivo a estaciones que estaban fuera de servicio desde hacía años. Al mismo tiempo, preparó un paquete para enviar al diario Excelsior, dirigido a la editora de investigación, una periodista curtida llamada Beatriz Narváez. Había seguido su trabajo desde que denunció un escándalo de sobreprecio en la compra de locomotoras eléctricas. Sabía que ella no se dejaba intimidar por comunicados oficiales. El sobre iba acompañado de una nota escrita a mano: «El verdadero apagón no será eléctrico, será moral, y vendrá desde adentro». A la semana siguiente, Beatriz publicó la primera nota: «Contratos millonarios a empresas inexistentes en la red energética federal». La reacción no se hizo esperar. El vocero del gobierno desmintió la información. El subsecretario de Energía la calificó de imprecisa y tendenciosa. Pero en el interior del edificio donde antes trabajaba Fernando, el pánico ya era evidente. Correos internos comenzaron a circular con etiquetas de urgencia. Los mismos funcionarios que lo ignoraban buscaban ahora rastros de auditorías anteriores, ordenando revisar expedientes físicos de los años 60 y 70. Demasiado tarde. Esos archivos estaban en manos de quien mejor los conocía. Esa misma tarde, Ramiro Esquivel lo llamó. Su tono era bajo, pero cargado de tensión. «Fernando, activaron una revisión interna.
Pero hay algo más. Salgado habló con uno de los jefes del SAT. Quieren saber quién filtró los documentos. Fernando no se inmutó. Déjalos buscar. El sistema que ellos intentan manipular fue escrito con mis dedos. Lo único que no calculan es que yo no tengo miedo de quedarme sin luz. Ellos sí. Esa noche, Fernando regresó a su escritorio y abrió una caja de madera vieja, donde guardaba su grabadora de voz y una serie de cintas etiquetadas por año. Entre ellas, encontró una de 1969, donde se escuchaba claramente la voz de un antiguo director técnico mencionando cómo se toleraban ciertos desvíos para lubricar la burocracia. No era nueva la corrupción. Lo nuevo era que por primera vez, alguien con pruebas, tiempo y nada que perder, estaba dispuesto a exponerla. Antes de dormir, Fernando programó el envío automático de un segundo paquete, esta vez dirigido a la Contraloría Superior, con una copia íntegra del archivo negro, codificado y protegido por una clave que solo él y Marta conocían. Afuera, la ciudad continuaba su rutina, luces encendidas, motores funcionando, discursos repetidos. Pero dentro de esa red invisible que alimentaba la vida pública, un circuito había cambiado. Uno que, si seguía su curso, provocaría un cortocircuito político. Y Fernando ya había activado el interruptor. La publicación del reportaje en Excelsior fue solo la primera chispa. Lo que vino después fue una reacción en cadena que ni los más optimistas habrían anticipado. Fernando, desde su casa en Coyoacán, seguía cada movimiento con la frialdad de un operador militar que conoce el campo minado y ha trazado cada paso con precisión milimétrica. La Contraloría Superior respondió con rapidez inesperada. Anunció una auditoría extraordinaria a la Dirección de Infraestructura Energética. Se filtraron nombres de empresas bajo revisión, y una de ellas era, por supuesto, Enertech Solutions. El nombre de Ernesto Salgado apareció en redes sociales vinculado a posibles conflictos de interés, y aunque negó cualquier participación directa, su rostro comenzó a circular en titulares incómodos. Fernando no habló con nadie. Solo con Marta, que cada noche pasaba por su casa con una bolsa de pan y una nueva expresión de incredulidad. «Estás haciendo que tiemble medio gabinete sin decir tu nombre», le dijo en voz baja mientras servía té. Él sonrió levemente, sin levantar la mirada del plano que estaba revisando. La energía no se anuncia, solo se siente cuando falta. En su mesa ya no había carpetas, ahora eran mapas. Mapas de redes de poder, de transferencias financieras, de firmas digitales. Las conexiones que iba trazando mostraban algo aún más inquietante. La red no terminaba en Salgado. Había nexos con una firma de ingeniería registrada en Miami y vínculos con una fundación educativa usada como puente para lavar contratos. Al día siguiente, un tercer sobrellegó al despacho de Beatriz Narváez. Esta vez contenía una cronología exacta de las transferencias sospechosas, junto con un audio en el que se escuchaba a dos funcionarios hablar, sin saber que eran grabados, sobre cómo inflar discretamente el presupuesto para licencias técnicas y moverlo por consultoría ficticia. Beatriz no dudó. En menos de 48 horas, otro artículo estalló. Audio revela red de desvíos dentro de infraestructura energética. En paralelo, un fiscal anticorrupción, empujado por la presión mediática, solicitó medidas cautelares contra Salgado y otros dos funcionarios. La reacción del sistema fue feroz. Intentaron desacreditar el origen de las pruebas. Se habló de un enemigo interno, de una filtración con intenciones políticas. Un senador incluso sugirió que se trataba de una operación extranjera para desprestigiar las instituciones nacionales. Fernando observaba todo desde su jardín, mientras regaba las bugambilias. Sabía que cuando el poder se ve amenazado, ataca a las sombras. Pero esta sombra tenía nombre, rostro y un expediente que aún no había revelado completo. Una tarde, al volver de la tienda, encontró una nota debajo de su puerta. Manuscrita, sin remitente. «Sabemos lo que hiciste. Detente». No se sobresaltó. Solo la guardó con las demás. Esa misma noche, hizo una copia nueva de todo su archivo y lo guardó en la bodega de la casa de su hermano en Cuernavaca. No por miedo, sino por estrategia. El verdadero poder no es tener información, es saber cuándo soltarla. El miércoles, cuando el país amanecía con titulares sobre la crisis energética institucional, Fernando recibió una llamada inesperada. Era el director de operaciones del Sistema Eléctrico Nacional. Le ofrecía, con voz tensa pero amable, una reunión privada para consultar ciertos procedimientos técnicos antiguos que solo usted entiende. Fernando no preguntó, aceptó, y antes de colgar,
Solo dijo una frase. No necesitan que les explique los sistemas antiguos. Necesitan que alguien apague la alarma sin cortar la energía. Pero eso ya no depende de mí. La jugada estaba en marcha. La siguiente fase no era técnica, era política. Y Fernando, sin levantar la voz, acababa de obligar a los responsables a sentarse a su mesa. La reunión con el director de operaciones no tuvo lugar en una sala oficial, ni en alguna dependencia gubernamental. Se encontraron en un despacho discreto en la azotea de un viejo edificio de la colonia Juárez, el mismo donde, décadas atrás, Fernando había coordinado el sistema de emergencia tras una falla nacional. Lo esperaban 3 personas: el director, un asesor jurídico y una mujer que se presentó como representante del Comité de Evaluación Institucional. Desde el primer momento, el tono fue cordial, pero tenso, como si caminaran sobre vidrio molido. Le ofrecieron café, asiento y respeto. Él aceptó uno de los 3. El director fue directo. Se ha generado una situación crítica. Creemos que usted puede ayudarnos a restablecer la estabilidad con discreción. Fernando, con la mirada fija en la ventana, respondió: si buscan que oculte lo que ya estalló, han llamado a la persona equivocada. Pero si buscan reparar lo que otros rompieron, podemos empezar a hablar. Entonces expuso, con la precisión de quien ha vivido entre planos y servidores, el estado real del sistema. Cómo se había debilitado con decisiones políticas, cómo la tercerización sin control técnico había generado fallas que, tarde o temprano, comprometerían incluso la red hospitalaria. Mostró diagramas, comparó presupuestos reales con cifras infladas y dejó claro algo. Más allá del escándalo público, existía un riesgo técnico inminente que los titulares no mencionaban. La mujer del comité lo interrumpió con una pregunta incómoda. ¿Por qué no denunció esto antes? Fernando la miró por primera vez y contestó: porque durante años no querían escuchar. Y ahora que todo grita, por fin entienden el silencio. Antes de irse, dejó sobre la mesa un informe que incluía propuestas concretas para reestructurar el sistema eléctrico federal sin depender de las consultoras fantasmas. Era una hoja de ruta técnica, pero también moral. No se trata de mí, dijo al levantarse. Se trata de que, esta vez, no pongan a un contador al mando de una planta ni a un abogado a calibrar voltaje. Al salir, no pidió escolta ni reconocimiento. Solo dejó claro que, si querían corregir el rumbo, debía hacerse sin maquillaje ni excusas. Esa misma noche, Beatriz Narváez publicó el tercer reportaje. Esta vez, no solo con pruebas. Publicó parte del archivo negro. Expuso el esquema completo: los nombres, las empresas, los contratos, las transferencias cruzadas entre familiares e incluso la existencia de una cuenta en Panamá vinculada al hermano del subsecretario. El país despertó con furia. En menos de 24 horas, el presidente ordenó una investigación interna con participación de la UNAM y de una comisión de ingenieros civiles independientes. Ernesto Salgado fue suspendido. 4 directivos presentaron su renuncia. Y mientras todos intentaban controlar los daños, el nombre Fernando Barragán comenzó a circular en editoriales, columnas y círculos académicos. Sin embargo, él seguía en casa, como siempre, con su radio, sus mapas, sus libretas. Andrea, su esposa, le preguntó si pensaba volver a la comisión ahora que por fin entendían su valor. Él negó con la cabeza: no necesito volver. Ellos necesitan no olvidar. Es distinto. Al día siguiente, recibió una llamada del secretario de Energía. Le ofrecía crear un nuevo cargo: asesor especial del Comité de Integridad Técnica, con autonomía presupuestaria y poder de veto sobre futuros contratos. Fernando pidió 24 horas para pensarlo. Mientras tanto, actualizó su archivo. No por desconfianza, sino por costumbre. Sabía que el sistema podía volver a infectarse si no se blindaba desde dentro. Aquel día, sentado frente a su jardín, escribió una sola línea en su libreta: el problema nunca fue el apagón. El problema fue que nadie quiso ver de dónde venía la chispa. Y con esa certeza, comprendió que su lucha no había sido contra la oscuridad, sino contra el olvido. La mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Esta vez no era un funcionario ni un periodista. Era Roberta Álvarez, uno de los antiguos ingenieros que había trabajado con Fernando durante los años más complejos del sistema nacional. Su voz sonaba tensa pero emocionada. «¿Lo lograste, Fernando? Nos devolviste la voz». Él no respondió de inmediato. Sabía que esto no era una victoria personal, sino una oportunidad colectiva. El país entero hablaba ahora de reformas estructurales,
de controles reales, de recuperar la ética en la obra pública. Pero él también sabía que las victorias técnicas pueden ser revertidas con discursos vacíos si no se transforman en estructura. Por eso, tras meditarlo con Andrea y revisar el borrador de condiciones que había preparado, decidió aceptar la propuesta del secretario de Energía, pero con exigencias no negociables. En la reunión oficial, realizada a puertas cerradas en Palacio Nacional, Fernando presentó su carpeta: creación del Comité de Verificación Técnica Independiente, con miembros nombrados por universidades públicas, veto automático a contratos sin certificación técnica y un registro público de empresas contratistas verificadas. El secretario, un hombre pragmático y nervioso, intentó suavizar las condiciones. «Es mucho poder para un solo comité», dijo. Fernando respondió sin alzar la voz. «Más poder tuvo el silencio durante 20 años. Y mire a dónde nos llevó». A los 3 días, su nombramiento fue oficializado. El país lo conocía ahora como el ingeniero que no tembló. Lo invitaron a entrevistas, a foros, a conferencias. Rechazó todas. Su lugar no era ante cámaras, sino entre cables. Volvió a recorrer instalaciones, no como inspector, sino como mentor. Visitó plantas olvidadas, habló con jóvenes técnicos que nunca habían escuchado su nombre, pero que conocían ya su historia. En cada recorrido, dejaba una copia impresa de su informe de auditoría con una frase manuscrita: «La red no es solo de cables, es de personas». Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando fue invitado al Congreso para hablar sobre la necesidad de blindar la infraestructura estratégica contra la corrupción. Subió al estrado con su vieja libreta en mano, la misma con la que había anotado las primeras señales de caída del sistema. Habló sin dramatismo, sin ataques, solo datos, fechas, casos y consecuencias. Cerró su intervención diciendo: «No se trata de tener más leyes, se trata de tener más memoria. Las fallas técnicas casi siempre tienen origen humano, y la negligencia no es un error, es una elección». Afuera, la sociedad comenzaba a exigir más. Por primera vez en décadas, se hablaba de ingeniería con dignidad, de los técnicos como defensores del país. En redes sociales, jóvenes estudiantes de electricidad y arquitectura comenzaban a compartir fragmentos de su historia, como si fuera una leyenda viva. Y aunque Fernando evitaba ese protagonismo, sabía que el verdadero impacto no estaba en su cargo, sino en el precedente que había dejado. Una noche, Beatriz Narváez lo llamó. Su voz era serena, distinta. Le dijo que estaba escribiendo un libro sobre el caso, pero que solo lo publicaría si él autorizaba incluir su nombre completo. «No busco fama», respondió él. «Solo asegúrate de escribir esto. El sistema se salvó porque alguien se quedó cuando todos se fueron». Luego colgó. Salió al jardín. Miró las luces del alumbrado público encenderse una a una, como lo hacían cada atardecer, y pensó que, esta vez, no era la electricidad lo que iluminaba la ciudad, sino la verdad. En los meses que siguieron a su nombramiento, Fernando Barragán no se convirtió en un burócrata más sentado detrás de un escritorio con vistas al poder. Al contrario, utilizó su nueva posición como asesor especial del Comité de Integridad Técnica para hacer aquello que siempre había defendido: volver al terreno. Pero esta vez no como técnico invisible, sino como arquitecto de un nuevo modelo de vigilancia técnica y ética. Su primera acción fue convocar a una pequeña selección de jóvenes ingenieros, algunos recién egresados de escuelas públicas, otros con experiencia desperdiciada en cargos sin importancia. No buscó expedientes brillantes, sino miradas honestas. A todos les pidió la misma cosa: aprendan a ver lo que nadie más quiere ver, porque ahí es donde comienza la responsabilidad. Con ese equipo, diseñó un sistema de monitoreo independiente que no dependía de las direcciones centrales, sino de nodos regionales con autonomía operativa. Instaló oficinas móviles, visitó plantas eléctricas en zonas rurales olvidadas y detectó anomalías que durante años fueron justificadas como fallas de origen natural. Pero lo más importante fue que logró convencer al Congreso de aprobar un mecanismo inédito: que toda contratación relacionada con infraestructura crítica fuera revisada por un comité mixto de técnicos y ciudadanos con acceso público a los informes. Durante una gira de revisión por el sur del país, Fernando visitó una planta hidroeléctrica que había estado operando con tecnología obsoleta desde 1963. Los responsables locales, al verlo llegar, se mostraron nerviosos. No sabían si sería un castigo o una auditoría encubierta. Pero Fernando pidió una sola cosa: ver los registros técnicos sin intermediarios. Durante 3 horas,
Revisó bitácoras, detectó errores arrastrados por décadas y encontró una solución que costaba la 10ª parte del presupuesto que se había solicitado hacía meses. La eficiencia no se compra, dijo al terminar, se construye con criterio. La noticia se esparció. Por primera vez, un alto asesor de gobierno no viajaba con comitiva ni conferencias de prensa, sino con herramientas y libreta en mano. Los medios comenzaron a llamarlo el último ingeniero de la República. Él rechazó el título. No soy el último. Soy el primero que ustedes han visto. Mientras tanto, las antiguas redes de corrupción intentaban reacomodarse, pero ya no podían operar con la misma impunidad. Algunos funcionarios fueron reubicados, otros denunciados y varios contratos anulados por vicios de procedimiento. Una noche, al regresar de una reunión técnica en Veracruz, Fernando encontró en su escritorio una carta manuscrita. No tenía firma, solo decía: «Gracias por enseñarnos que la electricidad cinética solo sirve para alumbrar la corrupción». La guardó sin decir nada. Andrea, que lo esperaba con café, le preguntó si estaba cansado. «No», dijo él con una media sonrisa. «Estoy comenzando. Y ahora sé que no estoy solo». Los jóvenes de su equipo ya no lo veían como una figura distante. Lo escuchaban como a un sabio. Y lo más importante, replicaban su método. Cada auditoría realizada por sus manos era acompañada por una sesión de mentoría. Les enseñaba a desconfiar de los datos fáciles, a revisar las fuentes, a cuestionar lo obvio. «El sistema», repetía siempre, «no se rompe por un fraude millonario. Se rompe cuando alguien ve algo que no cuadra y decide mirar hacia otro lado». Así, sin buscarlo, Fernando Barragán se convirtió en símbolo de una generación. No por lo que destruyó, sino por lo que restauró. Porque a veces, en medio del colapso, el verdadero poder no es apagar el incendio, sino reconstruir los cimientos para que no vuelva a empezar. La historia de Fernando Barragán no es solo la de un hombre que enfrentó la corrupción con pruebas en lugar de discursos. Es la historia de una generación que fue descartada por parecer anticuada, cuando en realidad sostenía el conocimiento estructural del país. Su lealtad silenciosa, su mirada meticulosa y su determinación ética encendieron algo mucho más profundo que una red eléctrica. Encendieron la memoria colectiva de un país que había normalizado el olvido. Desde su libreta de anotaciones hasta su carpeta con pruebas, cada paso de Fernando fue una lección sobre cómo la experiencia no se improvisa y la dignidad no se negocia. Y aunque su rostro evitó cámaras y titulares, su impacto quedó inscrito en nuevas normas, nuevos equipos y, sobre todo, en nuevas generaciones de ingenieros que ahora saben que construir estructuras firmes no solo es una cuestión técnica, sino moral. Comentario sugerido para fijar en el vídeo. ¿Crees que hoy todavía hay Fernandos silenciosos en instituciones públicas, esperando ser escuchados? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Llamado a la acción, natural y emocional. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Porque a veces, la mejor manera de honrar a quienes sostienen al país en silencio es no dejarlos solos en la oscuridad. Suscríbete para más historias como esta.